7641. Regresamos. Para la sección de biotecnología, y para esto hacemos contacto hasta donde se encuentra Antonio Cruz, director de Curago Biotech, biotecnólogo, que semana a semana nos trae temas interesantes. Hoy nos va a hablar de células madre. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Jorge, aquí con el placer y gusto de saludar al auditorio. Esta semana nos enviaron algunos mails referentes a una noticia que hubo en días recientes de que en Guadalajara, específicamente en los hospitales civiles, en el marco del evento magno donde estuvieron varias autoridades, se dio la noticia de que Guadalajara va a tener el primer banco de cordones umbilicales a nivel de Latinoamérica, aquí en los hospitales civiles. Y yo me imagino que a raíz de eso, pues nos llegaron ahí algunos mails preguntándonos sobre cuál va a ser realmente el beneficio práctico que podemos nosotros tener, ¿no? Independientemente de que, vuelvo a decir, cada vez más y más, algo se está moviendo en biotecnología en Guadalajara para hacer no el nuevo Silicon Valley, sino el nuevo Aztlán de la biotecnología a nivel mundial. Correcto. Entonces, esta es una buena noticia para el tema de la biotecnología, es decir, al momento de que se cree este banco, también se podrá tener acceso para estar cultivando células madre, ¿o cuál es el objetivo? Correcto. Mira, para poder explicarlo, ya sabes cómo somos nosotros, vamos a mencionar que más o menos en enero del 2014 hubo una película protagonizada por Morgan Freeman y Scarlett Johansson, se llamaba Lucy, no sé si te acuerdas. Sí, claro, sí la vi. Introducía al mundo de la biología sintética. En ese film, Morgan Freeman, en las primeras escenas, dictaba una cátedra en la una universidad norteamericana, dando una primera aproximación a lo que era la vida. En esa escena, Morgan Freeman mencionaba, desde luego en su opinión, Jorge, que la vida tenía un solo propósito, y ese propósito era estar a tiempo. Y mencionaba que siendo la célula la unidad biológica base de la vida, pues el propósito de la célula también era estar a tiempo. En esa cinta, él decía que para poder llegar a la cita en tiempo, la célula de un organismo que se encontraba viva y activa tenía dos soluciones. La primera era, si el ambiente le era hostil, las células elegían ser inmortales, es decir, no morir. En esta escena, Morgan Freeman se limita a decir que las células se volvían autosuficientes y se autogestionaban o autoadministraban. No abunda más en el concepto, Jorge. Ahí se pasa. Pero por otro lado, decía que si el ambiente les era adecuado, entonces se formaba una suerte como de incubadora y la célula elegía reproducirse. Ahí es donde vamos a tomar nuestra plática de hoy, en ese punto. Mira, Jorge, cuando una célula elige reproducirse, básicamente se vuelve especialista en compartir y adaptarse. Así es, una célula se reproduce dividiéndose. Cuando hace esto, Jorge, comparte su información genética, su ADN, es decir, información biológica que generosamente, por decirlo así, hereda. El proceso de reproducción a nivel celular, como sabemos, es asexual, no tiene que ver con sexo. Sin embargo, se da por dos mecanismos, Jorge. El primero se llama mitosis. Y aquí es donde, al dividirse la célula, siempre hará una generosa herencia del total de los cromosomas que tiene, es decir, comparte toda la información. Y por un segundo canal tenemos otra forma de dividirse que se llama meiosis, donde el número de cromosomas solo se comparte a la mitad, no la totalidad. Jorge, aunque parecería un poco, digamos, no generoso o inclusive así como envidioso no compartir el total de la información,
La razón por la que solo se comparte una parte de la información tiene un impacto mayor, pues gracias a que solo se hereda la mitad de la información de los cromosomas, esto permite que células recombinen ADNs distintos. Y en ese punto es donde se da la evolución de las especies cada generación. Y entre mejor se adapten esas recombinaciones de ADN al entorno, pues entonces se evoluciona a una especie muchísimo más fuerte. Recordemos que el entorno o el medio ambiente siempre es dinámico y cambiante, entonces nos va a demandar diferentes retos en diferentes temporalidades. Jorge, la belleza de la vida es que comparte generosamente y convive en armonía con el medio ambiente que lo rodea. Pareciera así como poético, ¿no? A mí, tú sabes que a mí me apasiona esto, vivo de esto y vivo para esto. Pero cada vez que lo estudio y lo veo, me parece como un gran poema escrito por Dios. Fíjate, conviven y comparten sería como el eslogan de la vida misma, ¿no? Vivir y convivir y compartir. Uh-huh. Por ello nos atrevemos a decir, Jorge, que en el universo conocido no hay maravilla más grande que la experiencia de la vida en balance. Vamos recordando, ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, pero ahorita para el caso de las células madre es importante volverlo a mencionar. Cuando la vida está en balance, tiene 3 características de perfección increíbles, Jorge. La primera, la vida es autosustentable. Se regenera una y otra y otra y otra vez, evolucionando. Es decir, es un proceso vivo de verdadera mejora continua. Es un ciclo infinito de vida. Así como la película del Rey León con The Circle of Life, ¿no? La segunda característica que ya hemos mencionado es que la vida hace transformaciones de energía a materia, materia a energía, de una forma altamente eficiente. No hay nada en el universo que le gane a la eficiencia de conversión de materia y energía de la vida misma. Y finalmente, lo que me parece poético y hermoso es que cuando la transformación de energía, materia, materia, energía ocurre en ese nivel de eficiencia por algo vivo, invariablemente las formas que adquirirá serán estéticamente bellas. Con este concepto base, Jorge, hoy hablaremos de las células madre. La primera célula madre se forma de la unión de 2 células que solo cuentan con la mitad de la información genética del organismo de donde procede. Que en el caso del humano es mi papá y mi mamá, ¿no? Nuestro padre y nuestra madre aportan en un acto sexual donde intervienen sentimientos como amor, deseo, pasión, digo, de forma regular, ¿verdad? Se crea esta primera célula madre a partir de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, llamada cigoto. Esta es una célula madre denominada totipotente, Jorge. Uh-huh. Recordemos que las células madre son células que pueden convertirse en varios tipos de células ya especializadas. Todos los órganos que componen un ser vivo, por ejemplo un ser humano, tienen por órgano células especializadas específicas. Por ejemplo, en el corazón tenemos unas células llamadas miocardiocitos, cuya función de alta especialidad pues es bombear. Son especialistas en bombeo. El riñón, cuyo trabajo, Jorge, es tan complejo que no tiene una sola célula, sino que tiene grupos estructurales de células, es decir, consorcios de varios tipos de células que se integran en equipos de alto desempeño. Estos consorcios se llaman nefronas y son especialistas en limpieza y en el manejo de desechos tóxicos para sacarlos del cuerpo. El cerebro, por ejemplo, tiene a las neuronas, que son células especialistas en convertir impulsos bioquímicos en señales que me permiten pensar y actuar de manera instintiva o racional. Entonces, digamos, las células madre tienen un destino. Si parafraseara a Morgan Freeman, Jorge diría, llegar a tiempo
es llegar a la cita de especializar una célula madre en una célula que puede ser una neurona, integrar una nefrona o un miocardiocito en tiempo. En tiempo es exactamente en el momento en el que de manera eficiente el organismo la necesita. No antes, no después. Las células madre, dependiendo de su potencia, van siendo capaces de reconfigurarse para hacer diferentes tipos de células especialistas. Las primeras, Jorge, son derivadas de la división del cigoto, esa primera célula formada por la fecundación del óvulo y del espermatozoide. Uh-huh. A mí me gusta siempre decir, el sello de la pasión que mi papá y mi mamá se permitieron cuando me concibieron. Estas células madre totipotentes son células que no solo pueden formar cualquier tipo de tejido, de cualquier órgano y de cualquier sistema del cuerpo humano, también forman órganos externos al cuerpo humano, pero que interactúan con él. Algunos son efímeros, solo duran unos meses, como por ejemplo la placenta o el propio cordón umbilical. El cordón umbilical no es parte de tu cuerpo, Jorge. Uh-huh. Te conecta a tu mamá. Cubre una función dentro de la gestación durante 9 meses, pero no es algo que es parte de lo que te constituye como tu genoma. Antonio, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando acerca del tema de células madre. Tengo por aquí un par de comentarios. Al regreso los leemos. 33 18 80 76 41, la línea WhatsApp. En WhatsApp nos dice, buenas tardes, yo tengo las células madre de mi hijo, el almacenamiento es caro, $100 al año, ¿todas las empresas cobran lo mismo? ¿Puedo cambiar de empresa de almacenamiento? ¿Sabes algo de esto, Antonio? Pues lo que siempre hemos recomendado aquí es que se asegure muy bien que la empresa a la que le va a destinar el cordón umbilical sí cuente con una serie de medidas de seguridad para jamás perder la condición. Se llama criogenia, que es almacenamiento a muy bajas temperaturas. Deben de tener plantas de soporte en caso de falla eléctrica, sistemas alternativos, ¿no? Yo sería de la opinión de que es como un seguro de vida. Si me explico ahorita, vamos a definirlo más bien. Sería imperdonable en un futuro, cuando ya desarrollemos tecnologías, ¿no?, para poder, por ejemplo, construir órganos. Dios no lo quiera, que dentro de 40 o 30 años alguien tuviera insuficiencia renal crónica y pudiendo ya, por la tecnología desarrollada entonces, construir en un bioreactor de cultivo el riñón a partir de mis células madres totipotentes de mi cordón umbilical y luego que en una impresora 3D hicieran el órgano y me lo implantaran sin riesgo alguno de rechazo porque es mi ADN, pues dices tú en ese momento, wow, ¿no? Si por $100 anuales pude haber tenido esa opción, ¿no? Si no estuviéramos en ese momento histórico, yo le diría, pues, es que no tenemos la tecnología para hacerlo, pero sabemos que en los próximos años la vamos a desarrollar sin duda. Otro comentario, este es de 7504, nos dice, muchas felicidades al invitado, tiene una forma de explicar sumamente didáctica. Yo estudié veterinaria y no recuerdo ningún maestro que supiera explicar con tanta claridad. ¿Cómo ves, Antonio? Muy bien, por eso es que nos gusta poder difundir la biotecnología, ¿no?, de manera divertida. Exacto. Entonces, bueno, entonces las células más chidas son las totipotentes, pero las segundas células madres en jerarquía se llaman pluripotentes. Estas células están algo más limitadas que las totipotentes, porque no pueden formar órganos externos a un cuerpo completo, pero sí pueden generar 3 linajes celulares importantes que construyen un cuerpo completo. Se llaman endodermo, ectodermo y mesodermo. El endodermo forma órganos ya especializados como gran parte del tracto digestivo, el respiratorio, el hígado y páncreas, por mencionar nada más uno de los más relevantes. El ectodermo
son células madre que forman órganos como el cerebro o la médula ósea, todos los nervios, ¿no? Y el mesodermo forma músculos, cartílagos y esqueletos, entre todos, ¿no? Hacen un cuerpo completo. Pero aquí lo importante, Jorge, es cómo es que se especializan las células, de ser células madre a ser células especializadas, ¿no? Es un proceso, es conocido como diferenciación celular. Es el equivalente a que una pequeña o un pequeño, quien en su infancia, así como célula madre totipotente, tiene la posibilidad de convertirse en lo que desee, ¿no? Una niña o un niño que puede ser un médico, un ingeniero, un licenciado, o un youtuber o un community manager de un blog en internet. Así como la pequeña y el pequeño van encontrando su vocación a partir de un proceso de selección dentro de un medio ambiente que lo estimula y encontrarse a sí mismo, así las células también tienen un proceso de selección. Lo primero es contar con un ambiente propicio, es decir, un organismo vivo, vegetal o animal. Recordemos que la vida es sabia y eficiente, así que lo primero es que exista una necesidad de especialización. Si no hay vacante, Jorge, no hay cambio, no se necesita, no es eficiente. Pero si el ambiente y el organismo vivo encuentran una necesidad, el cuerpo sabio canalizará la célula madre justo a donde se necesita y no a ningún otro lugar. La vida no se hace pato, ni se demora, ni es inepta, ni corrupta. O sea que varios empresarios políticos y todos los criminales no podrían ser células madres, pero la vida, en su honestidad y eficiencia, guiará a la célula madre en un camino de especialización mediante una serie de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de la célula, y que estas reacciones generan algunas proteínas que van señalizando y generando que el ADN active o desactive secuencias, así como las series de foquitos de Navidad que se prenden o apagan unos u otros. Y los genes dentro de la célula tomarán formas alternativas, lo que hace que puedan desempeñar tareas ya específicas. A las diferentes formas alternativas de posibilidad de un gen se le llama alelo. Es como una pequeñita que sabe que le gustan las ciencias de la salud, Jorge, sí, pero sus alelos podrían ser nutrióloga o psicóloga, médico, enfermera o químico farmacobióloga, ¿no? Y de cómo se estimule, pues ella va a seleccionar. Esta noticia que salió hace un par de días entonces de que Jalisco, aquí tendremos el primer laboratorio en América Latina de células madre, es de mucha relevancia, Jorge, porque todos los cordones umbilicales de los bebés que nacen en los hospitales civiles, que hoy se tiran literalmente al caño, ahora se van a colectar para su conservación y posterior cultivo. O sea, ya no vamos a tener que pagar el dinero, ¿no? Es una institución pública. Ojo aquí, cuando hablamos de cordón umbilical estamos hablando de células madre totipotentes, las más chidas de todas, que todo lo pueden, y es como tener niñas y niños que pueden desempeñarse en todas y cada una de las diferentes formas de trabajo honesto, eficiente y de servicio que una sociedad necesita para bienestar. En este caso, la sociedad es un organismo vivo o un ser vivo que tiene células. Sin duda no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Comparte, Jorge, convive, es generosa y respetuosa de sí misma y de su medio, autosustentable, se reproduce buscando la inmortalidad y lo hace de una manera extremadamente eficiente, logrando con esto que se generen formas estéticamente hermosas. Por eso, con este tipo de noticias, podemos decir que Jalisco nuevamente se coloca a la cabeza de la vanguardia biotecnológica, no solo del país, no solo de Latinoamérica, de nivel internacional. Cultivar vida es la mejor forma de vivir y compartir vida en balance. Por eso yo creo que es importante que elijamos ser, Jorge, y no tener. Ser es cultivar, porque cuando somos, cultivamos vida a nivel biológico y de conciencia.
y con ello mejor nos adaptamos evolucionando holísticamente, integralmente, como seres vivos y en el ambiente que vivimos, en respeto, de la mejor forma posible, natural, Jorge, eficiente, hermosa y buscando la inmortalidad. Esa es la cita que Morgan Freeman en esa película dice. Llegar a tiempo en el momento en el que la vida necesita la vida, no antes, no después. Muy bien. Oye, Antonio, por aquí nos llegó otro mensaje. Nos pregunta, ¿qué tan cierto es que también en los dientes de leche hay gran cantidad de células madre? Hay células madre de diferentes niveles, desde luego que las células madre que existen ya en órganos especializados, pues son de estos 3 linajes, donde, digamos, una célula madre de un linaje específico tiene también una posibilidad limitada para poder hacer reconfiguraciones celulares, ¿no? Entonces, ya sea de endodermo, ectodermo, mesodermo, son útiles, pero, digamos, el mesodermo, especializado en cartílago, hueso, pues no podría ser células del sistema nervioso, ¿no? Antonio, entonces, las células a las que se refiere son estas. Se nos acabó el tiempo. Rápidamente tu cuenta de correo electrónico. Antonio.cruz@uragobiotech con K al principio y K al final.com. Gracias, nos escuchamos mañana. Canal Continental de Noticias.